Esta tarde, las paredes del Museo Coworking Samuel Lozada Tamayo no solo custodian libros y documentos históricos, hoy se abren como escenario vivo para el arte, el pensamiento y la identidad. En este espacio donde la palabra jurídica alguna vez se tejió con rigor, hoy se graba la memoria de los pueblos a través del arte. Nos honra recibir a uno de los más importantes exponentes del grabado contemporáneo en el sur del Perú, el maestro Bartolomé Rubén Mamani Escobedo, artista plástico, grabador y docente, cuya obra ha sido reconocida por su profundidad simbólica, su compromiso con las raíces culturales andinas y su maestría en la técnica del xilografía. Nació en Arequipa en el año 1961. El maestro Mamani Escobedo inició su formación artística en la Escuela de Bellas Artes Carlos Bacaflor de Arequipa, donde desarrolló su sensibilidad estética y técnica. Posteriormente se especializó en grabado bajo la tutela del maestro Luis Solorio, consolidando su dominio en la xilografía. Complementó también su formación académica en la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, donde obtuvo su licenciatura en Artes Plásticas. Posteriormente realizó también una maestría titulada en la misma universidad de la danza tintihuaca hacia una propuesta plástica sincrética en la xilografía contemporánea. Desde el año 2000 ha dedicado más de 2 décadas a la docencia universitaria en la Escuela Profesional de Artes de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, formando varias generaciones de artistas comprometidos con el arte y el territorio. Su producción artística ha sido expuesta en numerosas muestras individuales y colectivas, incluyendo la primera Bienal de Grabado de Arequipa y diversas exposiciones nacionales, donde su serie Los Trinos y otras obras han despertado elogios por su fuerza expresiva y su valor cultural. Además, ha sido homenajeado por colectivos artísticos como Taller Arte 21 y ha participado activamente en la promoción del grabado como herramienta pedagógica y de expresión popular. El maestro Mamani no solo ha investigado sobre técnicas tradicionales como la xilografía, sino también ha abierto caminos sincréticos al explorar temas como la cosmovisión andina, los pigmentos naturales y las danzas rituales de su tierra, ahora, Puno, su segundo hogar. Precisamente hoy nos reunimos para conversar sobre una de sus muestras más recientes y potentes creaciones, una obra xilográfica inspirada en la danza de Tintihuaca, una manifestación ancestral que rinde tributo al agua, al maíz y al tiempo cíclico en los Andes. Bien, maestro Mamani, bienvenido a este espacio. Estamos profundamente agradecidos de contar con su presencia y iniciar esta entrevista, esta conversación, con una pregunta de cómo surge en usted esa necesidad de traducir la danza del Tintihuaca, tan viva, tan corporal, tan sensual, al lenguaje silencioso pero poderoso de la xilografía contemporánea. Bueno, esto nace a raíz de un planteamiento que nos hizo ya, que en aquel entonces cuando era estudiante en la Escuela de Bellas Artes, justamente con el maestro Solorio, nos hizo leer el texto de Juan Ríos, la pintura contemporánea en el Perú, que data de los años 46 más o menos. Hace todo un análisis de la problemática de la pintura. Visto eso, nos dijo, ya pues no tiene el problema, ahora planteen la solución. Y ahí es donde nace todo esto. Entonces, yo en sí he tenido bastante acercamiento con la cultura puquina porque yo vivo en Hunter. Ahí en el cerro hay unas ruinas que justamente pertenecen a este pueblo preincaicos. Y he visto bastante cerámica, bastante sus ruinas, pero lo que me inquietaba era esa cerámica, sus colores, sus formas. Ya desde ahí sentía esa influencia. Esa atracción. Sí. Entonces, bueno, hasta ahí como que la cosa va algo sintiéndose, pero donde se acentúa más es cuando llego a Puno en 1990. Allá tomo contacto directo con esta danza del Tintihuaca y ya pues fue otra. Si antes era una cosa idealizada, ahora el contacto directo pues realmente me fortaleció, me impresionó su música, sus elementos figurativos, ¿no? El caso de los caballitos, los fusibles, los gilacatas. Todo eso me ha impresionado en ese primer encuentro. Ese era el primer encuentro, ¿no? Del joven sí. con todo ese mundo. Sí, pues, y mira, son desde el 90 hasta ahora. Claro, ha pasado ya. Todo un proceso en sí. Justamente, maestro, en esa serie inspirada en el Tintihuaca,
usted no solo representa la danza, sino que evoca todo un ecosistema simbólico. Estamos hablando de la figura, ¿no? El toro, las campanas, los trajes, el movimiento que se nota con los trazos. ¿Cómo dialoga en su obra la fauna, el paisaje antiplánico y los elementos rituales con la técnica del silografiado? Bueno, así como le decía, es un sincretismo, porque la música, al escucharla, genera formas. Ya. Y eso en la superficie ya genera esquemas compositivos. Entonces, a la par también puede generar el bombo mismo, una serie de compás que vendría a ser relacionado con el ritmo. Entonces, esos son elementos que voy retomando. La coreografía es otro elemento también, Ujú. el zigzagueo, ¿no? Eso también. O sea, el asunto era que esa danza se siente en el grabado, en el papel. Y ese es el problema. ¿Siente usted que lo ha logrado? En eso estoy. En eso estoy. En eso estoy porque sí, esto tiene para más, ¿no? Y la verdad que es lo que decía el maestro Jorge Villacorta, Ujú. hablando sobre el problema de las escuelas de artes que no experimentan. Ya. Y realmente es Es una experimentación, una búsqueda. el arte que está así, en constante búsqueda. Pero yo encuentro que justamente esta danza del Intihuatana nace en un contexto agrícola, ¿no? Así es, En temporada de carnavales, que es casi un ritual prácticamente. así es. ¿Cómo tradujo en todo caso esas imágenes? ¿Resonaron en usted la primera impresión que tuvo de esa danza? ¿O fue tomando elementos del folclore local y eso consumió pues en usted, en su arte, poco a poco estos grabados que trabajó? Bueno, yo creo que el referente sería mi padre. Mi padre es de Puno, entonces él bastante hablaba sobre el campo, ¿no? Lo que vivía. Ujú. Y eso a mí realmente genera una inquietud de lo que es todo, ¿no? Y al escuchar, por ejemplo, la música, ¿no? En el caso de los sicuris, bueno, me gusta bastante. Y, bueno, ya pues allá tomando contacto con esta danza ya empieza el proceso. Sí, Es más vivencial en su sí, caso, ¿no? sí, sí. Realmente en el fondo yo le digo bastante a Puno. Todo eso es lo que me ha dado. Algo que no encontraba acá. Y sin ser muy ingrato con Arequipa, creo que esa ha sido una de las razones por las cuales también renuncia a la escuela de arte. Mm. Porque no encontraba las respuestas que quería. Y esas respuestas allá, ¿no? Con todo el ambiente, la gente. Acá nuestro amigo Oscar Bueno trae de bastante acercamiento acá. Es una fortaleza, ¿no? De conjuncionar ideas, conversar. Realmente ya otra fue la visión que se ve allá. Sí. Y lo otro fue también investigar, pues, ¿no? Claro, me Estudiar. contaba que está desarrollando lo que es su doctorado, ¿no? Así Con es. ese tema de transformo ya, Sí, sí. con una huella histórica que viene, Claro. Y consideramos que el arte tiene su investigación. claro, Sí, entendemos eso. sí. Aparte ahí va la cuestión de inspiración también. Sí, pues. Bueno, maestro, en su trayectoria, justo mencionando a su maestro ¿Ya? Solorio, dejó huella en usted. Así Vemos es. que fue la iniciación para que usted se realice, ¿no? En lo que es el grabado. Así es. Qué significó para usted la figura del maestro Luis Solorio en su formación? ¿Cómo recuerda sus palabras, sus silencios, su Ah, forma de enseñar? bueno, él bastante abraza también la cultura andina. Ujú. Al margen de que también escucha bastante música clásica, pero en toda su discoteca había bastante lo andino, escucharon Jaime Guardia o a los Sicuris, una cosa diferente. Y aparte de toda la literatura que tiene una biblioteca para ver de todo, ¿no? Sobre todo el grabado japonés. Ya. Ver a Munakata, a Utamaru, tantos que, ¿no? Y es bueno, siempre ha sido abierto. Y actualmente, pues yo considero para mí un gran amigo y maestro que supo guiarme. Siempre me ha orientado y una palabra de él que bastante rescato y siempre tengo presente, decía que en el arte hay que ser honesto. Ujú. Y esa honestidad parte de uno mismo.
Entonces, ese aceptarnos, ese ser lo que somos, pues, ¿no? Esa es esa expresión. A veces, maestro, la vocación se despierta con suavidad y otras con dolor. ¿Cómo descubrió usted que la silografía era su lenguaje? ¿Fue una decisión o una necesidad? O si recuerda algún momento de duda en el que casi lo abandona todo, o fue una noche en la que sintió que su vida entera justificaba esta impresión primera que usted tiene con Puno y la danza del Titiwaka. En este grabado realmente, yo he practicado bastante acuarela, Ujú. sí, bastante acuarela, hacía con el maestro Carlos Ticona, y la verdad que es una técnica muy espontánea. Yo le encuentro cierto paralelismo con el grabado, también sí, con la silografía, Ya. porque una vez que la idea esté concretada, lo que hay que hacer es traspasar a la plancha, cortar y empezar a sacar las piezas. ¿Cómo es ese procedimiento O después sea, de su trabajo? empieza la idea, Ujú. la traspasamos al soporte, que es la madera, y empezamos a cortar con unas gubias. Ya. Y una vez que esté cortado, le echamos tinta y ya empezamos a sacar las pruebas para ver qué cosa más hay que ajustar. Eso puede ser cuestión así como la acuarela que se puede resolver en media hora. De nuevo será por una hora mucho, ¿no? Para sacar unas pruebas. Y eso quizás es lo que me ha motivado, pues, ¿no? A hacer el grabado. Sí, Sí, yo quisiera evocar la niñez de usted. eh, y para eso quiero preguntarle, eh, todos lo ven como un artista consolidado, ha participado en varios muestras, eh, pero ¿qué papel en este caso, como de todos los artistas que les toca, juega la melancolía, la tristeza, así. la añoranza, ¿no? De esa edad dorada de la niñez, o el primer encuentro que se tuvo justamente con esta danza del Tintihuaca? ¿Hay algo perenne ahí en su memoria que siempre evoca en su trabajo? Sí, bastante, no sé cómo decirle, porque la verdad, ese tomar, ese contacto con todos estos restos que encontraba en el Cerro Cazapata, en Ujú. Canter, para mí ha sido una obsesión que hasta en sueños la tenía. O sea, yo me admiraba por esta cerámica, pues, ¿no? Y he visto muchas cosas en mis sueños que el último más fuerte ha sido cuando tuve un sueño de un hombrecito de este tamaño, Ujú. completamente dorado, Ya, con su tocado así, me decía, ven, ven. Yo estaba muy perdido, hasta subí al cerro, ya, quería tomar contacto con ellos y la verdad que hay una obsesión así muy profunda. Solito subía, miraba, me quedaba muy inquieto por las ruinas, cómo puede existir acá. Bueno, al último sueño sí eso. Y con toda esa carga es que voy a pues. Entonces, bueno, yo creo que puede ser fue uno de los como un motivos. llamado para usted, ¿no? En Sí, ese sí, sentido. Porque explorar la cosmovisión andina dentro de lo que es la profundidad de los sueños, lo simbólico, es personal, ¿no? sí, una búsqueda personal. sí, pues. Pero usted terminó justamente en Puno, luego de haber realizado sus estudios aquí en Arequipa. Así es, Es sí, algo curioso, ¿no? Que demuestra que hay otro contacto ahí, justamente el suyo, que ha tenido con esta danza. sí, pues Justamente, buscar a nuestro antepasado, pues, ¿no? O sea, todo lo que hay en la cerámica, en los tejidos, son referentes que nos tienen que dar muchas lecciones. ujú, Y de hecho que en el arte, digamos, o sea, en la plástica precolombina, somos súper avanzados, súper modernos, estamos a estos tiempos. ujú, Entonces, bueno, de ello no implica que los copiemos, sino es un retomar elementos técnicos, caso composición, caso color, de repente la manera como desarrollan el dibujo, es decir, la estilización, que es un trabajo realmente cerebral, son elementos que se puede retomar y aplicarlo. Es lo que dice Juan Ríos, ¿no? ujú.
La pintura peruana debe estar impregnada de las inquietudes del pasado, pero también debe estar en correlación con las cosas del presente. Lo que Claro. demostrado está lo que es la chicha, ¿no? La cumbia Ah, andina, es eso. Tiene una estructura musical basada en el pasado, en el guayno, que es la pentafonía, por ahí, pero también está con los instrumentos modernos y a la par abrazando todo el contexto de la realidad que vivimos todos. claro. ¿Sí? Y a la plástica eso le falta. Volviendo a lo anterior, me da curiosidad, justamente yo le decía de que usted fue a Puno, ¿no? Habiéndose formado aquí en Arequipa, habiendo nacido aquí en Arequipa y habiendo tenido también la guía del maestro Solorio, ¿no? Sin embargo, dedicó gran parte de su obra a lo que es el Puno, ¿no? El altiplano. Así es. ¿Qué lo llevó a realizarse allí? ¿Fue el paisaje, la espiritualidad o tal vez algo que en Arequipa le faltó? Sí, lo que le faltó era que sí, eso era, ¿no? Porque, Pero allá sí me gratifica el paisaje, su música, toda esa sabiduría que tiene. Entonces, es algo que está vivo allá y aún está en cosas de transmitir. Pues, podríamos profundizar quizás en ello. claro, hay que sí, continuar. Es que ya también a estos años ya las cosas se ven de otra manera, ¿no? Vemos, por ejemplo, la problemática del arte en el Perú, no solo partiendo desde una visión centralista, Ajá. sino también desde una visión de resistencia que estaría enmarcada dentro de lo que es el arte popular, que es una continuación de todo esto, de lo que todo lo que se ve en la plástica precolombina, sino que está sincretizado, pero mantiene sus principios y siguen ahí. A pesar del tiempo, ¿eh? Ahí se mantienen intactos, es un arte de resistencia. Y Mm, ver todo eso es interesante, pues, ¿no? Escuchar la música, es como que algo te dice, pues, ¿no? imbuidos, ¿no? Sí, Con sí, toda ahí esa... está, ¿no? Y es lo que se escucha allá, y se vive. Sí, eso es, Después de algunos años regresa así, aquí sí, a Arequipa, ¿no? sí, pues ¿Qué significa para actualmente. usted este retorno? ¿Siente que hay una herida abierta con Arequipa, un capítulo inconcluso o alguna reconciliación por ya la madurez de su trabajo? Sí, creo que es una herida abierta. Sí, entonces, sí, bastante Arequipa le debo. Bueno, acá estoy mostrando el caso como este referente que tomo, el caso de Gamaliel Churato, Ajá. que también es de Arequipa, hizo obra allá, y bueno, ya cobra una significación con esta obra del tesoro. Entonces, por ahí voy también, pues, ¿no? Como que emerjo de acá y voy allá, ahora bajo acá y lo presento. Pero ha pasado buen tiempo Sí, y es la primera vez que muestra aquí una su sí, obra pues, completa, podríamos decir, ¿no? sí, Del sí, Intihuacán. sí, es la primera vez que lo presento, la obra completa, a pesar que unos grabos han quedado allá, pero por lo menos ahí se ve toda la secuencia, toda la producción, producto de muchos años. ¿Qué le han dicho sus amigos sobre este regreso? ¿Hay algún contacto Sí, que mantenga en esa tradición quedaban, artística sí, de Arequipa y de Puno algunas diferencias? bueno, se quedan pues mirados, pues, ¿no? Todo lo que se hace, lo que presenta. Y toda esa significación que yo le pongo a todo esto. Porque no solamente, como decía hace un momento, no es hacer, sino también darle este sustento teórico, Ujú. ¿no? Entonces, yo creo que de todo eso tiene que estar cargada la obra de arte. Maestro Rubén, usted ha vivido el tiempo extendido de la creación artesanal en Puno. Todo es lejos del ruido, pero también ha observado cómo la ciudad y el mundo se han acelerado. ¿Cree que en Arequipa conserva aún la sensibilidad para el arte lento, el arte que se talla a fuego lento como su silografía? Yo creo que sí, cuestión de tiempo, y cuestión de educación también, pues, ¿no?
estar con eso, yo creo que no será la primera vez que presente. Habrá oportunidades más adelante Ujú. para seguir mostrando esta producción y hacerle que el grabado tome esa consonancia como es en Lima. Ya. ¿Sí? Entonces yo creo que acá también está lejos. Ya se hizo la primera Bienal, Ujú. la segunda, la tercera, y creo que estaba a puesta de la cuarta. Claro, con todo un esfuerzo que se hace es organizar una Bienal cuesta, Claro, pero ahí estamos, ¿no? Y acá fue el ícono preclaro de todo esto, es el maestro Solor. claro, es Sí, el inicio. pone la primera estocada de acá, de acuerdo, de estudiantes. En ese entonces un poco como que no quedaba claro el hacer arte. Ujú. Se pensaba de que copiando a Padán sobre todo, bastante lo copiaban. Ya eres artista, y no era eso. Entonces, como él venía de otra visión, con otra experiencia de mundo, ya, y hicimos en aquel entonces, cuando éramos estudiantes, el entierro de la acuarela arequipeña. Ya, Eso fue acá en los claustros en San Agustín. Eh, eh, Pegamos pues, en las paredes todos los premios de la Mitchell, ¿no? Y después al frente hubo una reproducción de una especie de mural hecha con tierras y al medio eh, un cajón de muerte. ya. Y en el piso todo una proclama. Pero eso nos costó. ¿Qué objetivo se realizó ahí? Es con la intención de hacer sentir de que el arte es otra cosa. Mm, Sí, el arte, como le decía hace un momento, es búsqueda, experimentación, y no estamos, no es copiar, pues, y eso se confunde, ¿no? Y no sé si ahora, supongo que las cosas han cambiado, pero ahora tenemos que darle ese giro pues, a lo que hablan estos sociólogos, en el caso de si toda vuestra historia está impregnada de esa mirada de afuera hacia adentro, entonces el giro es ahora de adentro hacia afuera. ujú. Entonces tenemos que empezar a absorber todo este conocimiento, esta riqueza que hay en el pasado. Y como le digo, en la plástica precolombina hay bastante de moderno, bastantes lecciones que asimilar Ujú. y hay que mirar. Entonces estaríamos hablando de este asunto de la descolonización del arte. ¿Sí? Claro. Sí, eso es. Creo que ese es el tema también de Sí, su nueva tesis sí, ahora. en eso estoy marcado. Bueno, maestro, respecto a su etapa también de docente, para cambiar eh, esta temática de su regreso a Arequipa, ¿alguna vez ha tenido que explicarle eh, a sus estudiantes lo que significa la silografía? Y he terminado diciéndole que es más que tallar sobre madera. ¿Cuál ha sido esa anécdota que es divertida que ha tenido con sus estudiantes en la Universidad de Altiplano? Bueno, vamos a ver qué dicen acá también. ¿Sí? Sí, sí, había muchachos que a veces en el taller, hay un muchacho Guerra, me acuerdo, Ujú. nunca traía materiales. Ya. Y si los traía, andaba, no sé, por ahí. El asunto es que yo lo paré. Ujú. Le dije, mire, a la próxima usted no va a entrar si no me trae sus materiales. No traía tinta, papel, nada, Ya. pues no venía así y empezaba a correr de sus compañeros, se prestaba, ya le pedí el papel, allá la tinta, sus rubias, o sea, todo era de sus compañeros y él al final yo estaba haciendo. Ya. Y había quejas, pues, ¿no? Y ya pues cuando le puse el ultimátum, eh, ya pues habría reflexionado. Yo estoy esperando en la puerta, eso fue acá en Arequipa, Ya. y bien, pues ya, ahora sí, profesor, acá están mis materiales, me dice. Ah, ya, muy bien, entonces pase adelante. Ya está su material. Y al poco rato viene una de sus compañeras gritando, oye, yo no te he dicho que te traigan mis papeles, Mm. porque está incurable. Ya, no, no, ¿qué hago? ¿Lo voto? ¿Qué hago? Porque ya su compañera a gritos le pedía sus materiales, ¿no?
Y ahí, el caso de este muchacho Milko Torres, Ya. me dice, pues solo una estrella. Y resulta que fue premio nacional, Ujú. pero falleció. Ya. Sí. Bueno, en Arequipa realmente sí ha habido mm, bastantes muchachos que he tenido. Y sí, creo que están trabajando. Ahora ya en Puno, empezando la experiencia de los años 90, mm, porque ahí es donde empecé la docencia en sí. Realmente sí, hoy son profesores, algo le hacen, pero en esta otra etapa que es la universidad, como que siento que la misma escuela está jugando un rol histórico dentro del quehacer de la plástica en Puno, Ujú. porque si revisamos la historia de la pintura en Puno, vemos el grupo Orcapata, que parte de los años 30, el grupo La Icacota, que también hicieron bastante pintura, pero a la par bastante producción de grabado, como que ahí se apagan. Pues sigue la vertiente esta de a los años 89, por ahí emerge el grupo cuaternario, Ya. pero ya el grabado como que está agonizando por ahí. Y luego en el 90 ahí se enseña grabado. Entonces, mire, pues allá es donde creo que soy el único que hace grabado en Puno. En Puno. Sí, Vaya, qué hay manera. gente a veces están haciendo pintura, óleo, acuarela, pero no le están dando toda esta implicancia de lo que significa hacer el arte. Sí, pues, bueno, ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos, como quien dice. Sí, pues, ahí vamos. Bueno, maestro, una pregunta de cierre. Eh, si pudiera hacer una silografía de algún momento inesperado, totalmente inesperado, ¿qué grabaría solo por el placer de reírse de ese suceso, de sí mismo, si es posible? Yo creo que sé dónde está con lo que quiero hacer con ganas y no lo pierdes con esto de la música chicha, La con los música chicha. trinos. Sí, sí, esa es una serie que es más antigua que esta, Ah, porque esto ya emerge pues desde mi época de estudiante, ¿no? Porque estudiar arte se necesita dinero. claro. Entonces tenía que costearme, hacer muchas cosas y el dinero pues, si no hay eso, no. Y entonces para eso empiezo a tocar. Y esta música, la verdad que me ha llevado a conocer casi todo el equipo, Mm, aparte de la significación que tiene, pues. Pero sí, como que voy trabajando, quiero hacer toda una serie en función al contexto donde vivo en Hunter, y de un grupo que siempre, en el cual lo llevo en mi corazón, Caso Los Trinos. los trinos. Sí, es una serie que creo que, Está no sé, pauseada, ha va a quedado. explotar, va a explotar, va a explotar. Sí, sí, va a tener mucho que dar más adelante, porque lo sigo trabajando. Ah, vaya. Sí, sí, Está en sigo trabajando. proceso. Sí, sí, sí. Bien, entonces, eh, ya damos fin a esta entrevista. Hemos tenido el privilegio de reconocer la trayectoria del maestro Rubén Mamán Escobedo, los pasadizos de su memoria, los surcos de su técnica y la profundidad simbólica de su obra. Y bueno, emocionados porque se va a dar la clausura también de justamente su muestra cinegráfica en la Biblioteca Mario Vargas Llosa, ¿no? En la calle San Francisco 308, a las 7 de la noche. Están invitados ustedes, amigos, y nosotros contentos de abrir siempre las puertas de este Museo Coworking Samuel Lozada Tamayo, un refugio cultural que está en el corazón de Arequipa. Entonces, como siempre repito, el arte nos sigue ayudando a recordar quiénes somos, y en su caso pienso que funciona de esa manera. Bueno, muchas gracias. Bien, Gracias por entonces, esta oportunidad y bueno, invitados para esta noche a las 7. bien, perfecto. Entonces finalizamos la entrevista.